Las arañas de Ashworth Manor resplandecían con 1000 velas. Su luz se derramaba por el gran salón de baile en olas doradas que se reflejaban en los vestidos de seda y las joyas centelleantes, transformando a la nobleza reunida en una constelación de estrellas terrenales. El aire otoñal, más allá de los altos ventanales, contenía la primera punzada del invierno que se acercaba, pero dentro de aquellos muros, el calor de los cuerpos apretados, del champán que fluía libremente, de los chismes susurrados y las risas estruendosas, creaba una atmósfera lo suficientemente densa como para saborearse. El duque Calum Ashworth se encontraba en el corazón de todo, una figura de perfección masculina, con su atuendo de noche hecho a medida. Su cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro que podría haber sido tallado en mármol por la poca calidez que mostraba. A su lado, Lady Victoria Pemberton irradiaba la belleza confiada de una mujer que se sabía destinada a la corona de duquesa, su mano descansando ligeramente sobre el brazo de él, mientras saludaban a un invitado tras otro con la gracia practicada de quienes han nacido para tales exhibiciones. La ocasión exigía esplendor, después de todo. Era el anuncio formal de su compromiso, la unión de dos grandes familias, la fusión de fortunas y linajes de la que se susurraría en los salones durante los meses venideros. La orquesta tocaba algo ligero y etéreo. Las parejas se deslizaban por el pulido suelo en danzas elaboradas, y los sirvientes se movían como sombras portando bandejas de manjares que costaban más de lo que una familia trabajadora podría ganar en un año. Sin embargo, bajo el brillo y la representación, algo cambió en el aire, un cambio sutil como el instante antes de que estalle una tormenta. Los susurros comenzaron en la periferia de la multitud, una onda que se movía hacia adentro, las cabezas girando hacia la gran entrada, donde el mayordomo permanecía paralizado en una actitud de tan completo asombro que varios invitados se detuvieron a mitad de conversación para seguir su mirada. Ella apareció como una aparición conjurada por la propia conciencia, una figura con un sencillo vestido de viaje gris paloma que parecía casi incoloro frente al despliegue de pavo real que la rodeaba. Eleanor Ashworth no se había adornado para este momento. No llevaba joyas, ni un peinado elaborado, nada que anunciara su rango o posición más allá de la serena dignidad de su porte y la inconfundible curva de su vientre que proclamaba su estado a cada ojo que se posaba en ella. Se detuvo en el umbral mientras la música vacilaba y moría, una mano descansando protectoramente sobre el hijo que llevaba, la otra aferrando su ridículo como si pudiera anclarla a este momento de terrible valentía. El rostro del duque, esa máscara de compostura aristocrática cuidadosamente mantenida, se quedó sin color cuando sus ojos se encontraron con los de ella a través de la extensión del reluciente suelo. En ese instante, Calum Ashworth se enfrentó a la verdad que había pasado 5 años tratando de enterrar, el secreto que había encerrado en una finca rural y visitado solo cuando el deber o el deseo superaban brevemente su determinación de fingir que ella no existía. Su esposa secreta había venido a reclamar su lugar, y los cimientos de la vida que él había construido comenzaron, con la certeza inexorable de todos los ajustes de cuentas largamente negados, a resquebrajarse bajo sus pies. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo, y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora, comencemos. 5 años antes, en una mañana gris que parecía despojar al mundo de todo color,
Eleanor había estado en la pequeña capilla de la finca de su padre y había pronunciado votos que deberían haber marcado el comienzo de su vida, pero que en cambio se convirtieron en el fin de cada sueño de niña que había albergado. Tenía entonces 19 años, todavía lo suficientemente joven para creer en cuentos de hadas, a pesar de las duras realidades que la habían llevado a ese momento. Las deudas de juego de su padre, la finca al borde de la ruina, las negociaciones desesperadas que habían resultado en este arreglo con el acaudalado duque de Ashworth, quien necesitaba una esposa de cuna respetable, aunque no de fortuna notable. Callum había llegado a la ceremonia con el entusiasmo de un hombre que asiste a su propia ejecución. Su rostro, una máscara de tan completa indiferencia que Eleanor sintió que se encogía bajo el peso de su mirada, o más bien, la ausencia de una mirada real en ella, como si fuera simplemente un obstáculo inconveniente entre él y cualquier vida que hubiera planeado que no la incluyera. La ceremonia en sí pasó en un borrón de palabras a medio recordar, la fría presión del anillo contra su dedo, el beso breve y superficial que contenía toda la calidez de una piedra invernal. Pocas horas después del desayuno de bodas, un evento tenso donde la conversación moría en silencios incómodos, Callum la había subido a un carruaje con destino a la finca de Willowmere, una propiedad que nunca había visto, en una región que no conocía, con instrucciones entregadas a través de su mayordomo de que encontraría la casa adecuadamente dotada de personal para sus necesidades y que el duque la visitaría cuando su agenda lo permitiera. Ella había visto su figura desaparecer de nuevo en la casa de su padre sin una sola mirada hacia atrás, y en ese momento Eleanor comprendió con una claridad devastadora que había sido comprada y archivada como un libro no deseado, apartada para acumular polvo en algún rincón olvidado de la vida de su marido. Willowmere, cuando llegó después de 2 días de viaje, resultó ser hermosa en su aislamiento. Una casa señorial de proporciones modestas, rodeada de jardines descuidados y campos ondulantes que se extendían hacia bosques lejanos. Pero su belleza no podía compensar la abrumadora soledad que se convirtió en su compañera constante. El personal, aunque amable, sumaba solo 5: una ama de llaves anciana, una cocinera, 2 criadas y un jardinero, todos los cuales la trataban con una suave piedad que le daba ganas de llorar. Las visitas de Callum eran raras, quizás una vez cada 2 o 3 meses, y cuando aparecía no se quedaba más de una noche, comportándose con la fría cortesía que uno podría mostrar a un extraño, hablando solo cuando era necesario, retirándose a aposentos separados y partiendo antes de que ella despertara. Eleanor había intentado, en aquellos primeros meses, ser la esposa que imaginaba que él quería. Se vestía con esmero para sus visitas, ordenaba comidas especiales, intentaba conversar sobre su vida en Londres, su trabajo en el Parlamento, cualquier cosa que pudiera tender un puente sobre el abismo entre ellos, pero sus esfuerzos solo encontraron silencio o respuestas monosilábicas que la hacían sentir tonta por haber tenido esperanzas. Era, llegó a comprender, no una esposa, sino un deber cumplido, un problema resuelto. Una mujer cuya existencia él reconocía solo en la privacidad de una finca rural donde nadie que importara sabría jamás que llevaba su nombre. El silencio que descendió sobre el salón de baile tenía una cualidad que iba más allá de la mera ausencia de sonido, un peso sofocante que oprimía cada pecho, contenía cada aliento, transformaba la brillante asamblea en un cuadro de asombro congelado, mientras Eleanor permanecía temblando en el umbral, su valor una cosa frágil
que amenazaba con hacerse añicos con cada latido que retumbaba en sus oídos. La mano de Victoria se apretó en el brazo de Callum. Su hermoso rostro se volvió hacia él con una confusión que florecía en algo más oscuro, algo que entendía la traición incluso antes de que la comprensión llegara por completo, y su voz, cuando llegó, tenía la precisión cristalina del vidrio al romperse. «Callum, ¿quién es esta mujer y por qué te mira como si...?» Pero Eleanor no esperó a que él respondiera. No podía soportar oír cualquier mentira o desdén que pudiera salir de sus labios, y así avanzó, cada paso sobre el pulido suelo resonando como el martillo de un juez. Su voz, cuando habló, se extendió por el vasto espacio con una claridad nacida de la desesperación y la determinación entrelazadas. «Soy Eleanor Ashworth», dijo, y el nombre que había llevado en secreto durante 5 largos años se convirtió ahora en una declaración, una verdad pronunciada ante testigos que no podrían desoírla. «Duquesa de Ashworth, casada con el duque Callum Ashworth desde hace 5 años, y he venido a reclamar lo que es mío por ley y por derecho». Los jadeos que recorrieron la multitud deberían haberla aterrorizado, los ojos abiertos como platos y las exclamaciones susurradas deberían haberla hecho huir de vuelta a la noche de la que había emergido, pero Eleanor no había viajado esta distancia. No había pasado meses acumulando el valor para este momento, para retirarse ahora cuando el futuro de su hijo pendía de un hilo. Observó el rostro de Callum pasar por emociones demasiado rápidas para nombrarlas. El asombro dando paso a la ira, dando paso a algo que podría haber sido pánico o podría haber sido reconocimiento. Y vio el momento en que su mente comenzó a calcular costos y consecuencias, sopesando su reputación contra la innegable verdad que se erguía ante él, embarazada de su hijo. Él podía negarla, lo sabía, podía llamarla loca, una cazafortunas, una impostora. Y quizás algunos en esta sala le creerían, pero su madre no lo haría, y el certificado de matrimonio guardado en su ridículo no lo haría, y el vicario que había oficiado la ceremonia no lo haría, y finalmente la verdad emergería como siempre lo hace, más dañina por haber sido disputada. «Esto no puede ser», susurró Victoria, y Eleanor sintió una inesperada punzada de simpatía por esta mujer que no había hecho nada malo, a quien se le había prometido un duque y un futuro, y ahora encontraba a ambos disolviéndose ante sus ojos, pero la simpatía no podía disuadir a Eleanor de su propósito, no cuando pensaba en el hijo que crecía bajo su corazón, la vida inocente que merecía el apellido de un padre y una madre liberada de las sombras. Callum permanecía como si estuviera convertido en piedra. Su compostura aristocrática luchando con algo más primitivo, algo que Eleanor reconoció porque lo había sentido ella misma en los solitarios años en Willowmere. El terror de ver colapsar el mundo cuidadosamente construido de uno, la exposición de verdades destinadas a permanecer enterradas, la impotencia de ver el control escaparse como agua entre dedos desesperados. «No vine a arruinarte», dijo Eleanor suavemente, aunque sus palabras llegaron a cada oído atento en la vasta sala. «Vine porque nuestro hijo merece más de lo que a mí se me dio, merece reconocimiento y legitimidad, merece un padre que no oculte su existencia como un secreto vergonzoso». Apoyó la mano sobre su vientre, sintiendo el aleteo de movimiento allí, la vida que le había dado la fuerza para esta confrontación. El amor que la había transformado de la niña rota, que había aceptado el exilio, en una mujer que lucharía por lo que era justo, y en ese momento Eleanor supo que, pasara lo que pasara,
Cualquier precio que pagara por esta revelación pública, ya había obtenido la única victoria que importaba. Había encontrado su voz y nunca más volvería a guardar silencio. El segundo invierno del matrimonio de Eleanor llegó con vientos amargos que sacudían las ventanas de Willowmere y parecían llevarse consigo los últimos restos de esperanza que había albergado de que sus circunstancias pudieran mejorar de alguna manera, de que Callum pudiera algún día verla como algo más que una obligación inconveniente guardada donde la buena sociedad nunca tuviera que reconocer su existencia. Para entonces había aprendido a llenar sus días con un propósito en lugar de esperar a un marido que venía con menos frecuencia cada mes que pasaba, dedicándose a la restauración de los jardines largamente descuidados de la finca, pasando horas con las manos en la tierra para hacer brotar vida del suelo que se había vuelto yermo, encontrando en el paciente trabajo del cultivo una meditación que aliviaba el dolor de la soledad que se había convertido en su compañera constante. La señora Hewitt, el ama de llaves anciana, cuyos amables ojos contenían la sabiduría de toda una vida, se convirtió en algo parecido a una amiga en aquellos meses tranquilos, enseñando a Eleanor los ritmos de la casa, compartiendo historias de la historia de Willowmere, tratándola con un respeto gentil que hacía que Eleanor quisiera llorar por su rareza en su vida. Los otros miembros del personal, la joven Mary que ayudaba en la cocina, Sarah que se encargaba de la limpieza ligera, el viejo Thomas que cuidaba los terrenos, y la señora Copper, la cocinera que gobernaba su dominio con fiera eficiencia. Gradualmente se acostumbraron a su presencia, su recelo inicial dando paso a un afecto genuino al reconocer que su joven señora no poseía ni arrogancia ni crueldad, solo una desesperada necesidad de conexión humana que se esforzaba tanto por ocultar detrás de sonrisas valientes. Cuando a finales de noviembre llegó la noticia de que el duque la visitaría durante 2 días antes de continuar hacia una fiesta en el condado vecino, Eleanor se sintió invadida por una energía frenética, dirigiendo al personal en preparativos que sabía, incluso entonces, que eran tontos, que eran las acciones de una mujer que todavía se aferraba a sueños que deberían haber muerto hacía mucho tiempo. Pidió a la cocinera los platos favoritos de Callum, arregló flores frescas en sus aposentos, a pesar de que la estación las hacía costosas, seleccionó su mejor vestido, una seda verde oscuro que había sido parte de su modesto ajuar, y practicó frente a su espejo el tipo de sonrisa de bienvenida que una esposa podría ofrecer a un marido que no había visto en 4 largos meses. Él llegó en una tarde gris, con amenaza de lluvia, su saludo tan superficial como siempre, sus ojos deslizándose más allá de ella como si fuera parte del mobiliario, y Eleanor sintió que algo se rompía dentro de su pecho incluso mientras mantenía la compostura. Lo condujo al comedor donde la comida especial esperaba. Lo observó comer en completo silencio mientras ella intentaba una conversación que moría antes de nacer en el aire vacío entre ellos. Le preguntó sobre Londres, sobre el Parlamento, sobre las próximas festividades, recibiendo solo respuestas de una sola palabra o leves asentimientos, y con cada minuto que pasaba Eleanor se sentía cada vez más invisible, menos sustancial, hasta que se preguntó si se había convertido en un fantasma que rondaba su propia vida, pronunciando palabras que nadie podía oír, existiendo en un espacio que nadie reconocía. Cuando se despertó antes del amanecer y encontró su lado de la cama que él había ocupado con el entusiasmo de un hombre que cumple con un deber desagradable, ya vacío, sus pertenencias desaparecidas, su partida realizada sin despedida ni explicación. Eleanor finalmente comprendió con una claridad devastadora que no estaba viviendo en un matrimonio, sino cumpliendo una cadena perpetua en una hermosa prisión,
y que su carcelero no sentía ni siquiera el interés suficiente para ser deliberadamente cruel, solo la aplastante indiferencia de un hombre que la había archivado como un problema resuelto y olvidado. El momento se tensó como la cuerda de un arco tensada al límite, el salón de baile conteniendo la respiración colectiva, mientras la declaración de Eleanor pendía en el aire perfumado, y entonces una figura emergió de la multitud con la autoridad decisiva de quien está acostumbrado a mandar. La duquesa viuda Marianne Ashworth, moviéndose a través de la asamblea congelada, con su cabeza plateada en alto y su expresión tallada en determinación y algo que podría haber sido furia largamente reprimida. «Lo que mi hijo no ha reconocido», dijo la duquesa viuda, su voz llevando el peso de la certeza aristocrática a través del vasto espacio, «es que esta joven dice la verdad, que efectivamente ha sido duquesa de Ashworth estos últimos 5 años, casada legal y debidamente en una ceremonia a la que no se me permitió asistir, pero cuya validez he verificado, no obstante, a través de todos los canales legales a mi disposición». Los jadeos que siguieron a este pronunciamiento vinieron cargados de conmoción y fascinación. La nobleza reunida, reconociendo en este momento un escándalo de proporciones que alimentaría los chismes durante las próximas temporadas, y Eleanor sintió que sus rodillas se debilitaban por el alivio, incluso mientras luchaba por procesar que la propia madre de Callum sabía de su existencia. Aparentemente había investigado el matrimonio y había elegido este momento de máximo impacto para revelar su conocimiento. El rostro de Callum había pasado de pálido a un tono grisáceo que hablaba de un hombre viendo desmoronarse su mundo cuidadosamente construido. Su mano se apartó del brazo de Victoria como si ya no pudiera soportar ni siquiera ese contacto inocente, y cuando finalmente encontró su voz, salió áspera y forzada. «Madre, ¿qué estás? Este no es el momento ni el lugar». Pero la duquesa viuda lo interrumpió con una mirada que podría haber congelado el verano mismo. «Al contrario, este es precisamente el momento y el lugar, porque tú lo has hecho así al intentar contraer un compromiso bígamo mientras tu legítima esposa llevaba a tu hijo en el exilio», declaró la duquesa viuda, y Eleanor observó cómo la opinión de la multitud cambiaba como arena bajo las olas, algunos rostros mostrando simpatía por Eleanor, mientras otros exhibían la cruel avidez de aquellos que se deleitaban viendo caer a los poderosos, y otros reflejaban la cuidadosa neutralidad de personas que calculaban qué lado resultaría más ventajoso apoyar. Victoria, para su eterno crédito, se irguió con una dignidad que hizo que el corazón de Eleanor se doliera por ella, esta mujer inocente atrapada en una red que no era de su creación, y se dirigió a Callum con una voz que temblaba solo ligeramente. «Creo, su gracia, que me debe la cortesía de una explicación, aunque sospecho que nada de lo que diga hará que esta traición sea menos completa». Y luego se volvió hacia Eleanor con ojos que contenían ira, pero también una dolorosa comprensión, asintiendo una vez en reconocimiento antes de recoger sus faldas y salir del salón de baile con la cabeza en alto, su madre y hermanas apresurándose tras ella, dejando susurros y especulaciones a su paso. Eleanor sintió la mano de Callum agarrar de repente su codo, no con suavidad, sino con una presión desesperada que bordeaba el dolor, y él la estaba conduciendo hacia una puerta lateral, su rostro una máscara de emoción apenas controlada, y aunque una parte de ella quería resistirse a su orden autoritaria, otra parte reconoció que necesitaban privacidad para lo que debía venir a continuación,
Necesitaban escapar de los ojos ávidos y los oídos atentos que los rodeaban. La duquesa viuda los siguió a corta distancia, su presencia siendo a la vez escudo y testigo, y cuando llegaron al salón y Callum casi empujó a Eleanor a través de la puerta, ella se volvió para enfrentarlo con el corazón martilleando contra sus costillas, pero su comportamiento exterior mantenido por pura fuerza de voluntad, sabiendo que esta confrontación determinaría todo lo que seguiría, daría forma al futuro del hijo que llevaba y a la vida que aún podría reclamar para sí misma. La puerta del salón se cerró tras ellos, con una finalidad que parecía sellarlos en un espacio demasiado pequeño para la enormidad de lo que pendía entre ellos. Y Callum soltó el codo de Eleanor como si su piel lo hubiera quemado, poniendo inmediatamente el ancho de la habitación entre ellos, mientras se volvía hacia ella, con los ojos encendidos por una emoción que no podía nombrar del todo, algo más allá de la ira, algo que parecía casi terror bajo la furia. ¿Qué demonios se te ocurrió para aparecer esta noche, para humillarme ante toda la sociedad, para destruir todo lo que he construido? Exigió, su voz baja y peligrosa, sus manos apretadas a los lados como si luchara contra el impulso de golpear algo, aunque Eleanor sospechaba que no era a ella a quien quería golpear, sino a las paredes que lo confinaban, a las circunstancias que habían destrozado su cuidadoso control. Ella permaneció muy quieta, sus manos cruzadas protectoramente sobre la curva de su abdomen, y cuando habló, su voz tenía una quietud que de alguna manera la hacía más poderosa de lo que cualquier grito podría haber sido. Vine porque hace 3 meses descubrí que esperaba un hijo tuyo, y me di cuenta de que no podía, no quería, criar a este bebé en las sombras donde me has mantenido. No podía enseñar a nuestro hijo o hija a aceptar una vida de vergüenza y secreto, como si fueran algo que debe ocultarse, como un escándalo o un error. El rostro de Callum se contrajo con algo entre la angustia y la rabia y comenzó a pasearse por la habitación como un animal enjaulado, sus palabras saliendo en un torrente. ¿Hablas de vergüenza? Tú, que acabas de destruir mi compromiso, arruinar mi reputación, convertirme en el hazmerreír. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Eleanor sintió que algo frío y duro se instalaba en su pecho, una terrible claridad que atravesaba años de esperar que algún día él se preocupara, y respondió con una calma devastadora. Te he dado una opción, Callum, que es más cortesía de la que jamás me has extendido en 5 años de matrimonio. Puedes reconocernos, reclamarme públicamente como tu esposa, y a este niño como tu heredero, y encontraremos alguna manera de construir una vida juntos, o puedes concederme el divorcio, y ambos seremos libres, tú para encontrar otra novia adecuada, y yo para criar a nuestro hijo en algún lugar lejos de tu indiferencia. La palabra divorcio pareció golpearlo como un golpe físico, y detuvo su paseo abruptamente, mirándola como si se hubiera transformado en alguien que nunca había visto antes, y de hecho quizás lo había hecho, pues la mujer que estaba ante él ahora se parecía poco a la niña asustada que había desposado y abandonado. No puedes hablar en serio, el divorcio es imposible, el escándalo sería... Pero Eleanor lo interrumpió con una risa amarga que no contenía humor alguno. Más escandaloso que un duque manteniendo una esposa secreta mientras corteja a otra, más dañino que la verdad que acaba de ser revelada a 300 de tus pares más cercanos. Callum no tuvo respuesta para eso. Su boca se abría y cerraba mientras luchaba con pensamientos y sentimientos que parecía incapaz de articular, y al observarlo, Eleanor sintió una extraña mezcla de piedad y resolución, pues podía ver que era un hombre que nunca se había visto obligado a enfrentar las consecuencias de sus propias elecciones.
que había vivido toda su vida organizando el mundo a su conveniencia, sin tener en cuenta a aquellos que aplastaba bajo sus decisiones. Y ahora ese mundo finalmente se había negado a cooperar con su visión de cómo debían ser las cosas. A los 3 años de su matrimonio, Eleanor había aprendido la particular alquimia de transformar la soledad en propósito. Había descubierto que una finca abandonada al descuido podía convertirse en un lienzo para la creación si se poseía suficiente determinación y la voluntad de hundir las manos en la tierra junto a quienes la trabajaban. Y Willowmere, bajo su cuidadosa administración, había comenzado a florecer de maneras que sorprendieron incluso al personal de toda la vida que había servido allí durante décadas de gestión indiferente. Los jardines que una vez habían sido marañas de zarzas y enredaderas asfixiantes ahora exhibían cuidadosos arreglos de rosas y lavanda, malvarrosas y dedaleras, cada parterre planeado no sólo por su belleza, sino para la provisión práctica de flores para la casa y hierbas para el herbario, donde Eleanor había aprendido a hacer remedios y conservas, y los huertos producían verduras en tal abundancia que había instituido un sistema para compartir el excedente con las familias del pueblo, ganándose su gratitud y lealtad de maneras que el oro nunca podría comprar. Fue en una tarde particularmente hermosa a finales de agosto, con el sol cálido sobre sus hombros y el aroma de las rosas tardías pesado en el aire, que Eleanor se encontró arrodillada en el jardín sur junto al viejo Thomas. El jardinero jefe, que había superado su escepticismo inicial sobre una joven duquesa que insistía en trabajar a su lado para convertirse en algo parecido a un amigo, y estaban enfrascados en una batalla de voluntades con un rosal particularmente terco que había crecido salvaje y leñoso, resistiendo todos los intentos de poda civilizada. La cosa tiene ideas de grandeza, su gracia, observó Thomas con el humor seco que había desarrollado durante sus años de trabajo compartido. Cree que puede crecer como le plazca sin tener en cuenta el orden que intentamos establecer. Y Eleanor se había reído de verdad de una manera que ya rara vez lo hacía, con la cara manchada de tierra y las manos arañadas por las espinas, respondiendo que quizás la rosa tenía razón, que había algo que decir a favor de negarse a ser limitado por las expectativas de comportamiento adecuado de los demás. Fue precisamente en ese momento que el carruaje de Callum había llegado sin anunciarse, como siempre lo hacían sus visitas, sin darle tiempo para prepararse o presentarse como la duquesa digna que se suponía que debía ser. Y él la había encontrado allí en el jardín, pareciendo más una trabajadora común que la esposa de uno de los pares más importantes de Inglaterra, con su vestido sencillo y práctico, su cabello escapando de sus horquillas, sus manos cubiertas de tierra, y algo en su alegría desprotegida, en la calidez genuina de su risa, lo había golpeado con una fuerza que no podía entender ni nombrar. Se había quedado observando desde la terraza durante varios minutos, antes de que ella lo notara. Y en esos minutos algo incómodo se había movido en su pecho, algún reconocimiento de que la mujer ante él poseía una vitalidad y una satisfacción que no tenían nada que ver con él, que había construido una vida en su ausencia en lugar de anhelar su atención, y esta comprensión lo perturbó de maneras que se negó a examinar demasiado de cerca. Cuando Eleanor finalmente lo vio, él observó cómo la luz se desvanecía de su rostro como agua de una vasija rota, observó su transformación de la felicidad genuina a la cortesía cuidadosa, y aunque se dijo a sí mismo que estaba aliviado de que ella supiera su lugar, que no presumiera de familiaridad, una parte de él
lamentó la pérdida de esa sonrisa desprotegida, incluso mientras la saludaba con su frialdad habitual. Incluso mientras se retiraba a la armadura de la formalidad ducal que mantenía al mundo a una distancia segura, perturbado por el extraño dolor que su satisfacción sin él había creado, un dolor que se llevaría de vuelta a Londres como una astilla alojada demasiado profunda para ser extraída. Eleanor se levantó de donde había estado con una dignidad serena que pareció costarle todo, alisando su vestido sobre su abdomen hinchado con manos que temblaban solo ligeramente, y dijo con una voz que llevaba el peso de 5 años de desdén: «Buscaré alojamiento en la posada del pueblo hasta que haya tomado su decisión, ya que no desearía abusar de su hospitalidad más de lo necesario». Pero antes de que pudiera dar más de 2 pasos hacia la puerta, Calum se oyó a sí mismo hablar con una vehemencia que los sorprendió a ambos. «Absolutamente no. No puede. Le prohíbo que se quede en una posada cualquiera en su estado». Y mientras las palabras salían de su boca, sintió una oleada de confusión, pues cuándo le había importado dónde ella reposaba su cabeza, cuándo su comodidad o seguridad habían perturbado su sueño. Eleanor se volvió para mirarlo con ojos que contenían tal cansancio, tal agotamiento, hasta los huesos, que iba mucho más allá de las exigencias físicas del embarazo, y observó con una quietud devastadora: «Qué interesante que de repente se preocupe por mi alojamiento, cuando durante 5 años nunca me preguntó dónde dormía o si estaba cómoda, nunca le importó si estaba sola o asustada, o si necesitaba algo en absoluto». Y la verdad de sus palabras lo golpeó como un mazazo, dejándolo mudo e indefenso, su boca abriéndose para ofrecer alguna defensa o explicación que no llegaba, su mente un caos de emociones para las que no tenía nombre ni experiencia en manejar. La puerta del salón se abrió antes de que pudiera formular alguna respuesta, y su madre entró con el porte de una mujer que había comandado salones de baile y destrozado a arribistas sociales durante 40 años, sus agudos ojos abarcando la escena con una sola mirada comprensiva antes de declarar: «Eleanor, querida, te quedarás aquí en Ashworth Manor, en los aposentos de la duquesa, como es tu derecho y siempre ha sido tu derecho, y no escucharé ninguna discusión de ninguno de los dos sobre este asunto». Y se acercó al lado de Eleanor con una ternura protectora que hizo que Calum se diera cuenta con creciente asombro de que este no era su primer encuentro, que había una familiaridad entre ellas que hablaba de una relación establecida en lugar de un nuevo conocimiento. Su madre continuó, colocando una mano suave en el brazo de Eleanor: «He hecho traer tus cosas de la posada donde te alojaste anoche». Sí, Calum, fue lo suficientemente sensata como para asegurarse un alojamiento antes de enfrentarte, aunque nunca debería haber tenido que hacerlo. Y he dado instrucciones a la señora Henderson para que te prepare una cena ligera en tus aposentos, ya que debes estar agotada por el trance de esta noche. Y al verlas juntas, al ver la forma en que Eleanor se apoyaba casi imperceptiblemente en el soporte de su madre, la forma en que la expresión de la duquesa viuda se suavizaba con genuino afecto, Calum sintió que el suelo se movía bajo su comprensión de los últimos años. «Madre», comenzó, su voz extraña incluso para sus propios oídos, «¿cuánto tiempo llevas?». Pero la duquesa viuda lo interrumpió con una mirada que podría haber congelado el vino en julio, respondiendo con precisión ártica: «He estado visitando a Eleanor en Willowmere cada mes durante los últimos 2 años, Calum, desde que descubrí por casualidad que habías escondido a una esposa como si fuera algo vergonzoso, y he descubierto que es una de las mujeres más extraordinarias que he tenido el privilegio de conocer, lo cual es considerablemente más de lo que puedo decir de mi hijo en este momento en particular». Y con ese pronunciamiento guió a Eleanor fuera de la habitación,
dejando a Callum solo con los restos de todo lo que creía saber sobre su vida cuidadosamente construida. La duquesa viuda había llegado a Willowmere en una fresca tarde de octubre. 4 años después del exilio de Eleanor, su gran carruaje avanzando por el camino de entrada sin previo aviso, de una manera tan reminiscente de su hijo, que Eleanor había sentido su estómago contraerse con la vieja ansiedad. Pero cuando la mujer mayor descendió con la ayuda de su lacayo y se volvió para examinar tanto la finca como a su señora, con esos agudos ojos grises que no se perdían nada, su expresión no contenía frialdad, sino algo que se parecía notablemente a la pena mezclada con determinación. «Mi querida niña», había dicho sin preámbulos, cruzando hasta donde Eleanor estaba paralizada en los escalones de la entrada, «acabo de descubrir toda la extensión del vergonzoso comportamiento de mi hijo y he venido a ofrecerte las disculpas que él debería haber dado hace años, pero carece del coraje y la decencia para hacerlo». Y antes de que Eleanor pudiera formular respuesta alguna, la duquesa viuda había tomado sus manos con sorprendente gentileza, añadiendo: «Sabía que se había casado, por supuesto, pero me hizo creer que preferías el campo, que estabas contenta con el acuerdo, y fue solo cuando me encontré con la señora Phillips en un acto de caridad el mes pasado, y mencionó de pasada su preocupación por la joven duquesa que languidecía sola en Willowmere, que comencé a sospechar la verdad». Las semanas que siguieron trajeron una transformación a la existencia de Eleanor que no había creído posible, pues la duquesa viuda resultó ser todo lo que la propia madre de Eleanor podría haber sido si hubiera vivido más allá del 10º año de Eleanor. Cálida y feroz y poseedora de un ingenio lo suficientemente agudo como para cortar la pretensión sin herir nunca a quienes no lo merecían. Habían tomado el té juntas esa primera tarde en la modesta sala de estar de Eleanor, y la mujer mayor había mirado a su alrededor los muebles sencillos, las cortinas remendadas, la evidente economía del hogar, y su boca se había apretado con lo que Eleanor reconocería más tarde como una furia apenas contenida por la negligencia de su hijo, antes de decir con cuidadoso control: «Cuéntamelo todo, niña, y no omitas ningún detalle, pues no puedo remediar lo que no entiendo». Eleanor se encontró hablando de cosas que nunca había expresado en voz alta, de la soledad y la esperanza que se habían marchitado lentamente, de sus intentos por ser digna de atención y su eventual aceptación de que nunca lo sería. Y la duquesa viuda la había escuchado con una atención que se sentía como una bendición, extendiendo ocasionalmente la mano para darle una palmadita en la mano a Eleanor u ofrecerle un pañuelo cuando las lágrimas amenazaban. Fue durante su tercera visita, cuando el otoño había comenzado a dar paso a los primeros susurros del invierno, que la duquesa viuda había compartido la historia que arrojaba nueva luz sobre la crueldad de Callum, explicando cómo su padre, el viejo duque, había sido un hombre de una frialdad rígida que creía que la emoción era una debilidad, cómo la amada hermana menor de Callum había muerto de fiebre cuando Callum tenía 12 años y al niño se le había prohibido llorar abiertamente. Había aprendido a enterrar todo lo tierno bajo capas de hielo y de ver. «No te digo esto para excusarlo», había dicho la duquesa viuda con cuidadoso énfasis, sus ojos sosteniendo los de Eleanor con una intensidad que exigía comprensión. «Pues no hay excusa para cómo te ha tratado, ninguna justificación para el dolor que ha causado con su cobardía, pero quizás ayude a ver que su crueldad proviene del miedo en lugar del odio, de heridas que nunca ha permitido que sanen». Y Eleanor se encontró llorando no solo por su propio sufrimiento, sino por el niño dañado que se había convertido en un hombre incapaz de aceptar el amor, aun cuando reconocía que comprender su dolor no borraba el suyo,
ni la obligaba a perdonar lo que seguía siendo imperdonable. Los aposentos de la duquesa en Ashworth Manor eran todo lo que Eleanor había imaginado que podrían ser durante aquellos largos años en Willowmere, cuando se permitía la peligrosa indulgencia de soñar con su lugar por derecho, todo papel pintado de seda color crema y espejos con bordes dorados, muebles de una artesanía tan exquisita que se sentía temerosa de tocar cualquier cosa, no fuera que de alguna manera se demostrara indigna de tales alrededores, y mientras yacía en la enorme cama con dosel, con sus pesadas cortinas de brocado, se sentía simultáneamente como una impostora y como alguien que finalmente había llegado a casa después de un exilio muy largo. El sueño no llegaba a pesar de su agotamiento, pues su mente seguía repasando los acontecimientos de la noche, los rostros conmocionados en el salón de baile, la expresión desolada de Callum, el inesperado apoyo de la duquesa viuda, y bajo todo ello vibraba una persistente ansiedad por el hijo que llevaba, la forma en que su corazón se había acelerado durante la confrontación, la opresión que había sentido en su abdomen, que podría haber sido meramente tensión, o podría haber sido algo más preocupante. Mientras tanto, a 3 pasillos de distancia en su estudio, Callum se paseaba ante el fuego moribundo como un animal enjaulado, incapaz de calmarse, incapaz de pensar, incapaz de hacer otra cosa que no fuera repasar las palabras de su madre sobre sus visitas secretas a Willowmere, sobre que Eleanor era una de las mejores mujeres que había conocido, y se encontró preguntándose con algo cercano a la angustia en qué clase de hombre se había convertido para que su propia madre se sintiera obligada a ocultarle su relación con su esposa, qué profundidades de crueldad debía haber mostrado para necesitar tal secreto. El golpe en la puerta de su estudio llegó justo pasadas las 2 de la mañana, tímido pero insistente, y cuando la abrió y encontró al joven lacayo Thomas de pie allí, con la preocupación surcando sus facciones, Callum sintió que su corazón se detenía incluso antes de que el muchacho hablara. Con su perdón, su gracia, pero su gracia ha solicitado que se envíe a buscar al doctor Morrison inmediatamente, ya que está experimentando algunas molestias con el bebé y teme que algo pueda estar mal. Y Callum no recordaba haber tomado la decisión de moverse. Solo supo que de repente estaba corriendo por los pasillos hacia los aposentos de la duquesa con un terror arañando su pecho que se sentía completamente desproporcionado a su profesada indiferencia. Irrumpió por la puerta y encontró a Eleanor sentada erguida en la cama, una mano presionada contra su vientre hinchado, su rostro pálido pero compuesto de esa manera que empezaba a reconocer como su respuesta al miedo, y ella levantó la vista a su entrada con una sorpresa que rápidamente se convirtió en recelo, diciendo: «No pretendía que te molestaran, simplemente pedí que se llamara al médico como precaución». Pero él cruzó hasta su lado de la cama antes de que pudiera terminar de hablar, encontrándose a sí mismo preguntando con una urgencia que los sorprendió a ambos: «¿Sientes dolor? ¿Se mueve el bebé? ¿Qué puedo hacer?». El doctor Morrison llegó en menos de una hora. Su examen fue minucioso y profesional, mientras Callum se paseaba fuera de la puerta hasta que el anciano médico salió con la seguridad de que tanto la madre como el niño parecían perfectamente sanos, que la opresión que Eleanor había sentido era probablemente el resultado de un día extraordinariamente estresante y que el descanso y la calma lo remediarían todo. Callum insistió en que se le permitiera verla, ignorando las cejas levantadas del médico ante tal preocupación marital
de un hombre conocido por su negligencia, y cuando entró y encontró a Eleanor recostada contra las almohadas con té y el color volviendo a sus mejillas, acercó una silla a su cama y le hizo la primera pregunta genuina que le había planteado en 5 años de matrimonio. ¿De cuánto estás? ¿Y ha sido difícil el embarazo? Eleanor lo estudió durante un largo momento, sopesando claramente si confiar en este repentino interés, antes de responder con cuidadosa neutralidad. 5 meses ahora, y ha sido más fácil de lo que temía, aunque solitario como todo lo demás en Willowmere ha sido solitario. Y algo en su tranquilo reconocimiento de esa soledad, dicho sin acusación pero cargado de verdad, hizo que Callum quisiera ofrecer confesiones y disculpas que aún no sabía cómo expresar. Los días que siguieron a la dramática aparición de Eleanor en el baile de compromiso trajeron una tormenta de chismes que arrasó los salones de Londres como un incendio forestal, cada relato añadiendo nuevos adornos hasta que la verdad se volvió casi irreconocible bajo capas de especulación y escándalo. Y Callum se vio obligado a navegar las traicioneras aguas del juicio de la sociedad mientras confrontaba simultáneamente la realidad de una esposa que ya no podía fingir que no existía. Había enviado una nota formal al padre de Victoria la mañana después del baile, solicitando una reunión privada en la que había confesado toda la verdad de su matrimonio anterior y ofrecido cualquier restitución que pudiera mitigar el daño a la reputación de Victoria, y aunque Lord Pemberton había estado fríamente furioso, la propia Victoria había mostrado una dignidad que avergonzaba aún más a Callum, diciendo solo que estaba agradecida de conocer su verdadero carácter antes de unirse a él permanentemente, y que esperaba que algún día aprendiera a valorar a la mujer con la que realmente se había casado. El reconocimiento público vino después. Un anuncio formal en el Times declarando que Su Gracia, el Duque de Ashworth, se complacía en presentar a su esposa de 5 años, la duquesa Eleanor Ashworth, a la sociedad londinense, la forzada formalidad de la redacción incapaz de disfrazar el escándalo subyacente, y en cuestión de horas su casa fue asediada por tarjetas de visita de los curiosos y los crueles por igual, damas tituladas que venían ostensiblemente a dar la bienvenida a Eleanor, pero en realidad a evaluar su valía y reunir detalles para su próxima sesión de chismes. Eleanor manejó cada visita con una gracia que asombró a Callum cuando observaba desde la puerta del salón sus respuestas a preguntas inquisitivas, perfectamente calibradas para no revelar nada sin ofender, sus sencillos vestidos transmitiendo de alguna manera más elegancia que las elaboradas confecciones que llevaban sus visitantes, y se encontró preguntándose cómo había podido descartarla como insignificante cuando claramente poseía una fuerza de carácter que la mitad de la alta sociedad nunca alcanzaría. Fue en la 4ª tarde, cuando el desfile de visitantes finalmente había cesado y la casa se había sumido en el silencio, que Callum fue en busca de Eleanor y la encontró en la biblioteca, acurrucada en el asiento de la ventana con un delgado volumen de poesía, la luz del sol de la tarde convirtiendo su cabello en oro bruñido, y algo en la pacífica absorción de su rostro mientras leía lo hizo dudar en la puerta, reacio a perturbar su soledad. Ella levantó la vista como si sintiera su presencia, su expresión cambiando a una cortés cautela. Y él se encontró cruzando para ver qué estaba leyendo, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera considerarlas. Coleridge, veo,
aunque no la balada del viejo marinero que todos conocen, sino su obra anterior, los poemas de conversación. Y sus ojos se abrieron con sorpresa mientras respondía. ¿Conoces su obra más allá de las piezas famosas? Cayeron en una discusión tan natural como respirar, debatiendo los méritos de Escarcha a medianoche versus este Tilo, mi prisión, descubriendo una apreciación compartida por la forma en que Coleridge capturaba la intersección de la naturaleza y la conciencia humana, y por primera vez desde su boda 5 años antes, Callum olvidó mantener su cuidadosa distancia, olvidó protegerse contra la conexión. Se encontró simplemente hablando con otra persona que entendía la sutil belleza de las palabras dispuestas de esa manera. La hora se hizo tarde a su alrededor mientras pasaban de Coleridge a Wordsworth y a los poetas metafísicos menos conocidos. El rostro de Eleanor animado de una manera que nunca había visto, su inteligencia evidente en cada observación, y cuando citó de memoria un pasaje de John Donne que capturaba perfectamente un punto que estaba haciendo, Callum sintió que algo se resquebrajaba en la armadura que había construido alrededor de su corazón, una fisura a través de la cual la luz comenzó a filtrarse a pesar de todos sus años de cuidadosa fortificación. Esa noche en la biblioteca permaneció con Callum mucho después de que Eleanor se hubiera disculpado para descansar. El recuerdo de su rostro animado mientras discutía poesía, persistiendo en su mente con una incómoda insistencia, y mientras se sentaba solo en su estudio con un vaso de brandy, se vio arrastrado inexorablemente hacia atrás en el tiempo a otra noche 5 años antes, a la noche de bodas que había establecido el tono para todo lo que siguió, y recordó con dolorosa claridad a la joven que Eleanor había sido entonces, apenas con 20 años, sus ojos abiertos con nerviosa esperanza, mientras estaba de pie en el umbral de lo que deberían haber sido sus aposentos compartidos, vistiendo un camisón de encaje delicado que alguien seguramente le había dicho que era apropiado para una noche de bodas. La había mirado de pie allí, con su cabello oscuro suelto sobre los hombros y sus manos entrelazadas con ansiedad, y no había sentido nada más que una violenta oleada de resentimiento, porque ella no era Rosalind, nunca sería Rosalind, nunca podría reemplazar a la mujer que había amado con desesperada intensidad desde sus días universitarios, la hija del comerciante cuya mente rápida y sonrisa, aún más rápida, lo habían cautivado por completo, a pesar de su falta de título o fortuna, y con quien su padre le había prohibido casarse con amenazas que aún resonaban en la memoria de Callum años después de la muerte del viejo duque. Rosalind se había casado con un hombre de negocios de Manchester solo 3 semanas antes de la propia boda arreglada de Callum con Eleanor, el anuncio llegando como una cuchillada en su pecho. Y él se había parado en el altar junto a Eleanor, pronunciando votos que se sentían como mentiras mientras imaginaba a Rosalind en los brazos de otro hombre, construyendo una vida que debería haber sido suya, teniendo hijos que deberían haber llevado el apellido Ashworth, si tan solo hubiera poseído el coraje para desafiar la voluntad de hierro de su padre. Así que cuando Eleanor se le acercó en su noche de bodas, con pasos vacilantes y un suave «su gracia» en sus labios, él se había apartado con deliberada frialdad y había dicho palabras diseñadas para herir. «Dormiré en la cámara contigua esta noche y todas las noches de aquí en adelante, ya que este es un matrimonio de conveniencia solamente y no tengo intención de fingir lo contrario». Y había visto su rostro desmoronarse antes de que se recompusiera. Había visto la esperanza morir en sus ojos para ser reemplazada por una herida tan profunda que debería haberlo movido a la compasión, pero en cambio
solo profundizó su crueldad, porque su dolor era más fácil de soportar que el suyo propio, y su decepción le dio algo detrás de lo cual esconderse, un escudo contra la vulnerabilidad de una conexión genuina. Se había dicho a sí mismo en los días y años que siguieron que los estaba protegiendo a ambos, que negarse a consumar el matrimonio o a reconocer a Eleanor públicamente era una amabilidad que les permitiría a ambos buscar eventualmente la anulación y encontrar la felicidad en otro lugar. Pero la verdad, que ya no podía negar, mientras estaba sentado en su estudio, recordando el brillo en sus ojos cuando citó a Don, era que la había estado castigando por no ser Rosalind, haciéndola pagar por su propia cobardía al no luchar por la mujer que amaba, y que cada palabra fría y cada ausencia calculada había sido un acto de crueldad nacido no de la indiferencia, sino de un miedo tan profundo que había envenenado todo lo que tocaba, el miedo de que si se permitía preocuparse por Eleanor, aunque fuera un poco, la perdería a ella también, y que perder a alguien de nuevo destruiría cualquier fragmento de su corazón que aún quedara intacto. Las semanas que siguieron a su conversación en la biblioteca trajeron un cambio sutil en la atmósfera de Ashworth Manor, como la primera calidez tentativa después de un largo invierno, y Callum se encontró buscando la compañía de Eleanor con un entusiasmo que lo habría desconcertado meses antes. Uniéndose a ella para el desayuno en la sala matutina, donde la luz del sol entraba a raudales por los altos ventanales y convertía su taza de té en porcelana translúcida, prolongando las conversaciones durante la cena hasta bien entrada la noche, mientras descubrían opiniones compartidas sobre todo, desde la gestión de la finca hasta las vergonzosas condiciones de los talleres de Londres, y observaba con creciente fascinación cómo avanzaba su embarazo y su cuerpo cambiaba para acomodar al niño que crecía dentro, la suave curva de su abdomen volviéndose más pronunciada con cada día que pasaba, hasta que se movía con la gracia cuidadosa de una mujer que lleva una carga preciosa. Se encontró notando pequeñas cosas que nunca se había permitido ver antes. La forma en que tocaba su vientre distraídamente mientras leía como si se comunicara con el bebé, la ligera falta de aliento que le sobrevenía después de subir las escaleras, el brillo que parecía emanar de su piel como si estuviera iluminada desde dentro, y desarrolló instintos protectores que no parecía poder controlar, levantándose automáticamente cuando ella entraba en una habitación, ofreciéndole su brazo incluso para cortos paseos por la casa, observándola con una vigilancia que bordeaba la preocupación obsesiva por su bienestar y el de su hijo. Fue un martes por la tarde, a finales de otoño, cuando Eleanor bajaba por la escalera principal con un libro bajo el brazo, su atención centrada en el dobladillo de su vestido para evitar tropezar, que su pie se enganchó en el borde de un escalón y tropezó hacia adelante con un pequeño grito de alarma, y Callum, que estaba cruzando el vestíbulo de entrada, se movió sin pensarlo conscientemente, alcanzándola en 3 largas zancadas y atrapándola contra su pecho mientras caía, sus brazos envolviendo su cintura y atrayéndola contra él con tal fuerza que su libro cayó al suelo de mármol olvidado. Por un largo momento permanecieron congelados en ese abrazo, las manos de Eleanor aferradas a sus hombros y su rostro presionado contra su pecho, donde su corazón martilleaba con el terror de lo que podría haber sucedido, y él se volvió agudamente consciente de cada punto donde sus cuerpos se tocaban, la suavidad de ella contra su fuerza, el aroma floral de su cabello bajo su barbilla, el rápido subir y bajar de su respiración que coincidía con la suya, y cuando ella levantó el rostro para agradecerle, sus ojos se encontraron y se sostuvieron con una intensidad que le robó el aliento. Sabía que debía soltarla,
que debía dar un paso atrás y restaurar la distancia adecuada, pero sus brazos parecían haber desarrollado una voluntad propia y en su lugar se apretaron, atrayéndola imposiblemente más cerca, mientras su mirada caía a sus labios y los vio entreabrirse ligeramente como en una invitación, y la electricidad que se había estado acumulando entre ellos durante semanas de repente cobró vida como un relámpago antes de una tormenta, y la voz interna de Eleanor susurró desesperadamente que no podía hacer esto de nuevo. No podía permitirse esperar o desear o necesitar a este hombre que la había roto tan completamente una vez, aun cuando su traicionero corazón latía más rápido y su cuerpo se ablandaba contra el de él, y una parte temeraria de ella se preguntaba qué pasaría si simplemente se pusiera de puntillas y cerrara la pequeña distancia entre sus bocas y probara los labios que había soñado besar adecuadamente durante 5 largos años. El momento se hizo añicos cuando un lacayo carraspeó discretamente desde la puerta, y Callum soltó a Eleanor tan bruscamente que ella se tambaleó antes de estabilizarse contra la barandilla, ambos sonrojados y respirando con dificultad mientras el sirviente anunciaba con urgencia apologética que había llegado un mensaje expreso de la finca de Willowmere que requería atención inmediata. Y el rostro de Eleanor palideció mientras alcanzaba la carta sellada con dedos temblorosos, mientras Callum la observaba escanear el contenido y veía el miedo reemplazar el calor que había estado en sus ojos momentos antes. El fuego había comenzado en el ala este, cerca de las cocinas. Leyó en voz alta, con una voz que temblaba, a pesar de su visible esfuerzo por controlarse, y aunque el personal había logrado contenerlo antes de que se extendiera a la casa principal, había daños significativos y varios de los sirvientes de toda la vida habían sido tratados por inhalación de humo, y antes de que Callum pudiera formular una respuesta, Eleanor ya se movía hacia las escaleras con un propósito decidido, diciendo que debía ir con ellos inmediatamente. Debía atender su cuidado y evaluar los daños y asegurarse de que todos estuvieran realmente a salvo, porque estas eran las personas que se habían convertido en su familia durante los años solitarios, cuando no tenía a nadie más, y la idea de que estuvieran heridos o asustados mientras ella permanecía en la comodidad de Londres era insoportable para su conciencia. Callum se encontró diciendo que la acompañaría antes de que su mente hubiera procesado completamente la decisión, su voz sin admitir discusión, mientras instruía al lacayo para que preparara su coche de viaje en menos de 1 hora y enviara un recado a su secretario para cancelar todas las citas de la semana siguiente, y cuando Eleanor se volvió hacia él con sorpresa y recelo mezclados en su expresión, él le sostuvo la mirada firmemente y dijo con tranquila intensidad que Willowmere era su hogar y la herencia de su hijo, y que no permitiría que enfrentara esta crisis sola, aunque la verdad más profunda que no expresó fue que la idea de que ella se fuera, incluso por unos días, se había vuelto repentinamente intolerable, como si algo esencial le fuera arrancado si se alejaba de su vista. El viaje a Willowmere duró 6 horas en el bien suspendido coche, y a medida que las millas pasaban bajo las ruedas, Callum se encontró hablando de verdad con Eleanor por primera vez, no las cuidadosas cortesías de sus comidas recientes, sino una conversación genuina que profundizaba bajo las superficies en los territorios de la esperanza, el miedo y la memoria, y ella le habló de su infancia en la ruinosa finca de su padre, donde había aprendido a crear belleza a partir de la escasez y había soñado con tener algún día un hogar que pudiera cuidar y nutrir hasta que floreciera, mientras que él
confesó sus propios terrores de niño después de que su hermana menor muriera de escarlatina y su padre le prohibiera cualquier muestra de dolor, enseñándole que amar era invitar a una pérdida devastadora y que un duque debía permanecer por encima de emociones humanas tan vulnerables. Cuando el coche giró por el conocido camino de entrada a Willowmere, mientras la tarde se asentaba sobre el campo en tonos ámbar y violeta, llegaron para encontrar al personal de la casa reunido ansiosamente en el patio delantero. Y Callum observó a Eleanor transformarse ante sus ojos mientras bajaba del coche e inmediatamente se movía entre ellos con preguntas amables y toques tranquilizadores, enterándose de la condición de cada persona y ofreciendo consuelo con una gracia tan natural que finalmente comprendió por completo lo que había sido demasiado ciego y demasiado dañado para ver antes. Que esta mujer poseía una fuerza nacida no de la dureza, sino de una inagotable capacidad de cuidado, y que al tratar de disminuirla, sólo había revelado la pobreza de su propio espíritu. La mañana siguiente amaneció fría y gris sobre Willowmere, y Callum se encontró remangándose las mangas de la camisa junto al jardinero y los mozos de cuadra para evaluar los daños del incendio y comenzar las reparaciones. Su fina ropa de Londres, cambiada por prendas de trabajo prestadas que olían a humo de leña y a trabajo honesto, y mientras se movía por el ala este, examinando vigas carbonizadas y yeso dañado por el agua, comenzó a ver de verdad la finca que Eleanor había construido con su propia determinación y visión. Los huertos que ella había ampliado ahora proporcionaban verduras para toda la casa y excedentes para el pueblo. La lechería había sido modernizada con equipos comprados, con su cuidadosa gestión de las cuentas del hogar, que él nunca se había molestado en revisar. Las cabañas de los inquilinos habían sido reparadas y mejoradas hasta que las familias que se preparaban para irse a trabajar en las fábricas de las ciudades habían decidido quedarse. Y por todas partes veía pruebas de su inteligencia y cuidado, transformando lo que había sido una propiedad descuidada en un hogar próspero, y la comprensión de cuán completamente la había subestimado se posó sobre él como un peso que merecía llevar. El personal trataba a Eleanor con una calidez que bordeaba la reverencia, pero su recepción de Callum iba desde la fría cortesía hasta una hostilidad apenas disimulada, y no podía culparlos cuando sabía qué historias debían haber oído sobre el duque que había abandonado a su amada señora a la soledad y el abandono, y fue al final de la tarde cuando la señora Thornbury, el ama de llaves anciana que había servido en Willowmere durante 40 años, lo encontró solo en la despensa dañada y lo miró con ojos que habían visto demasiado para intimidarse por títulos o rangos. Le habló con la honestidad brutal de alguien que se había ganado el derecho a través de décadas de servicio, diciéndole que había visto a Eleanor llegar hace 5 años como una joven novia asustada y llena de esperanza, y había presenciado cómo esa esperanza moría un poco más con cada una de sus frías visitas. Había abrazado a Eleanor mientras lloraba después de que él se fuera, tras aquella terrible cena que ella había preparado con tanto esmero, solo para que él la tratara como una obligación que debía soportar. La había visto transformar su dolor en propósito, vertiendo todo el amor que tenía para dar en esta finca y su gente, ya que su marido no lo aceptaría. Y la señora Thornbury dijo con un acero silencioso en su voz que Eleanor merecía un hombre que reconociera su valía y que si el duque no podía ser ese hombre, entonces debería tener la decencia de dejarla ir en lugar de seguir rompiendo su espíritu con su indiferencia. Las palabras golpearon a Callum como golpes físicos y se encontró incapaz de ofrecer ninguna defensa porque no la había, y agradeció a la señora Thornbury por su honestidad
con una humildad que nunca antes había mostrado, y pasó el resto del día en silenciosa reflexión sobre la magnitud de sus fracasos, hasta que cayó la noche y encontró a Eleanor en su sala de estar privada, en el ala oeste intacta, un espacio sencillo lleno de libros, flores prensadas y acuarelas que había creado durante los años solitarios, y le preguntó con una vulnerabilidad que se sentía como abrirse el pecho si le permitiría hablar con sinceridad por una vez en su matrimonio, y cuando ella asintió, con ojos cautelosos, comenzó a disculparse no con excusas ni justificaciones, sino con un crudo reconocimiento de cada una de las formas en que la había agraviado, explicando la cobardía y el miedo que habían impulsado su crueldad, pero dejando claro que comprender sus motivos no excusaba el daño que había causado. Y mientras las palabras brotaban de él como veneno, finalmente extraído de una herida, sintió que algo se movía en los cimientos de quien se había permitido llegar a ser. Eleanor se sentó muy quieta en el gastado sillón que había reclamado como propio durante los años solitarios, sus manos cruzadas sobre la curva de su hijo, mientras escuchaba la confesión de Callum con una expresión que no revelaba nada de la tormenta en su corazón, y cuando él finalmente guardó silencio con sus defensas cuidadosamente construidas, destrozadas a sus pies, ella respiró lentamente y habló con la deliberación mesurada de alguien que había aprendido por dura necesidad a sopesar cada palabra antes de soltarla al mundo. Le dijo que entendía el dolor y el miedo, que podía comprender intelectualmente cómo la pérdida de su hermana y las crueles lecciones de su padre le habían enseñado a equiparar el amor con el sufrimiento y la vulnerabilidad con la debilidad. Pero comprender los orígenes de su comportamiento no borraba los años que había pasado esperando una palabra amable que nunca llegó, o las noches que había llorado hasta quedarse dormida, preguntándose qué defecto fundamental en su carácter la había hecho indigna de la más básica consideración. Y su voz permaneció firme, aunque las lágrimas habían comenzado a deslizarse por sus mejillas, mientras decía que su dolor, por muy real y trágico que fuera, no le había dado el derecho de infligir un dolor equivalente a alguien que no había hecho nada para merecerlo, excepto aceptar casarse con él cuando la desesperación de su familia no le dejó otra opción. Callum se encogió, como si lo hubieran golpeado, pero no interrumpió, y Eleanor continuó con una honestidad cruda que se sentía como excavar su propia tumba, confesando que la herida más profunda no había sido su ausencia ni su frialdad, sino la comprensión de que ni siquiera le había importado lo suficiente como para odiarla, que ella había sido simplemente nada para él, menos que nada, una carga que debía ocultarse y olvidarse, excepto cuando el deber requería brevemente su atención. Y lo había amado desesperadamente al principio, con toda la tonta esperanza de una joven novia que creía que la paciencia y la devoción podrían ablandar su corazón, solo para ver ese amor morir de hambre y marchitarse lentamente hasta que se vio obligada a matarlo deliberadamente, como se sacrifica a un animal que sufre, porque dejarlo persistir estaba destruyendo su espíritu y su cordura. Hizo una pausa entonces, secándose los ojos con dedos temblorosos, y Callum habló en el silencio, con una voz áspera por el autodesprecio, para decir que ver su fuerza estas últimas semanas, ver la finca que había construido y las vidas de las personas que había mejorado, y la gracia con la que había enfrentado el juicio de la sociedad, lo había obligado a confrontar la cobardía que había disfrazado de autoprotección,
que se había dicho a sí mismo que estaba protegiendo su corazón cuando en verdad había estado alimentando sus heridas y usándolas como excusa para permanecer a salvo en la insensibilidad, pero verla prosperar sin él había hecho añicos la cómoda mentira de que su aislamiento era necesario o noble, porque revelaba que lo que realmente había temido no era la pérdida, sino la aterradora vulnerabilidad de ser verdaderamente conocido y potencialmente encontrado deficiente. Las velas se consumieron en sus candelabros mientras se sentaban en esa sencilla habitación diciendo verdades que deberían haberse compartido años antes, y cuando Eleanor finalmente susurró que lo había amado una vez, pero se había visto obligada a dejar morir ese amor para sobrevivir, Callum sintió que algo se abría en su pecho que había estado sellado desde la infancia, y preguntó con una necesidad desesperada de saber si el amor, una vez muerto, podría resucitar alguna vez, o si había destruido más allá de toda reparación lo único que finalmente estaba listo para atesorar. Eleanor se sentó a la luz parpadeante de las velas y miró a este hombre que le había causado un dolor tan profundo, viendo por primera vez no al duque frío que la había escondido, sino a un alma dañada que había confundido la autoprotección con la fuerza, y respondió a su desesperada pregunta con la cuidadosa honestidad que se había convertido en su armadura y su salvación, diciendo que no sabía si el amor, una vez muerto, podía ser resucitado, porque nunca antes había intentado una hazaña tan imposible, pero que quizás lo que necesitaban no era resucitar lo que había muerto, sino comenzar de nuevo por completo. Encontrarse como extraños sin el peso de su dolorosa historia, excepto como lecciones aprendidas y cicatrices reconocidas, y propuso con voz temblorosa que si él realmente deseaba conocerla y ser conocido a cambio, podrían empezar de nuevo desde el principio como dos personas que aprenden si algo real podría crecer entre ellas. Callum se aferró a esta oferta como un náufrago que agarra un madero, y en los días y semanas que siguieron, mientras el invierno se profundizaba sobre Willowmere, se embarcaron en el cortejo que nunca se les había concedido antes de su apresurado matrimonio arreglado, caminando juntos por los jardines cubiertos de escarcha que ella había cuidado, donde le mostró las rosas que había revivido y los parterres de hierbas que había plantado, siguiendo las instrucciones de los diarios de la abuela de la señora Thornbury. Y él escuchaba con genuina fascinación sus explicaciones sobre la composición del suelo y las estaciones de crecimiento, y descubrió que su inteligencia iba mucho más allá de los logros ornamentales esperados de las damas, adentrándose en un conocimiento práctico que había salvado esta finca de la ruina. Pasaron largas tardes en su sala de estar, leyéndose en voz alta volúmenes de poesía y filosofía, y Callum se asombró de la profundidad del pensamiento de Eleanor y del ingenio que revelaba cuando se sentía lo suficientemente segura como para bajar su cuidadosa guardia. Sus observaciones sobre los textos que compartían a menudo más perspicaces que las de sus amigos universitarios que tan orgullosos estaban de sus educaciones clásicas, y estas conversaciones se alargaban hasta bien entrada la noche, hasta que las velas se consumían y ambos luchaban por mantener los ojos abiertos, pero ninguno deseaba poner fin a la preciosa comunión de mentes y corazones. Comenzó a cortejarla con pequeños gestos que hablaban de atención y cuidado, trayéndole las primeras campanillas de invierno que florecían en el jardín sur, porque ella había mencionado que amaba su delicada resistencia, asegurándose de que el fuego en sus aposentos estuviera siempre bien atendido, preguntándole sus preferencias sobre todo, desde la planificación de las comidas hasta los entretenimientos nocturnos, en lugar de simplemente dictar su voluntad
como lo había hecho durante todo su matrimonio, y Eleanor observó esta transformación con una esperanza cautelosa que luchaba contra un escepticismo autoprotector. Temerosa de confiar en que este hombre vulnerable y considerado fuera realmente quien Callum podía llegar a ser, en lugar de una actuación temporal que se disolvería una vez que se hubiera asegurado su perdón. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas y su atención nunca flaqueaba, mientras lo veía ayudar a reparar los daños del incendio con sus propias manos y hablar respetuosamente a los sirvientes que antes habría ignorado y pedir su opinión sobre asuntos de la finca con un interés genuino en sus respuestas, sintió que algo se desplegaba en su pecho como un brote primaveral que empuja a través del suelo invernal. No el amor desesperado de su yo más joven e ingenuo, sino algo más fuerte y complejo, un aprecio construido sobre el carácter presenciado en lugar de la fantasía esperanzadora. Y se dio cuenta con asombro y temor de que no estaba descubriendo quién había imaginado que era Callum, sino quién era él realmente cuando se permitía ser plenamente humano, imperfecto y real. Regresaron a Ashworth Manor a principios de marzo, cuando los primeros azafranes asomaban a través de la tierra cubierta de nieve, y aunque la gran finca permanecía inalterada en su magnificencia física, todo se sentía transformado, porque Callum y Eleanor entraron en ella no como extraños reacios unidos por un contrato legal, sino como verdaderos compañeros que se habían ganado la confianza mutua a través de la honestidad paciente y la revelación vulnerable. Y el personal de la casa, que había servido al duque durante años, notó de inmediato la suavidad en su expresión cuando miraba a su esposa y la ternura protectora con la que la guiaba por las escaleras y la forma en que la consultaba sobre cada decisión, desde qué aposentos ocuparían hasta cómo debería prepararse el cuarto del bebé. Eleanor floreció en estas últimas semanas de su embarazo no solo por los cambios físicos de la maternidad inminente, sino por la transformación radical de ser verdaderamente apreciada, y a veces sorprendía a Callum observándola con una expresión de tal asombro y remordimiento entremezclados que ella tomaba su mano y le recordaba suavemente que no podían cambiar el pasado, sino solo dar forma a su futuro. Y él presionaba su frente contra la de ella y juraba de nuevo que pasaría el resto de su vida demostrando ser digno de la gracia que ella le había extendido. Cuando su trabajo de parto comenzó en una mañana de abril lavada por la lluvia, con el aroma de la tierra húmeda y los nuevos brotes flotando a través de las ventanas abiertas, Callum se negó a apartarse de su lado a pesar de las protestas escandalizadas de la partera de que los caballeros no asistían a procedimientos tan íntimos, y Eleanor se aferró a su mano a través de cada ola de dolor y extrajo fuerza de su presencia, incluso mientras lo maldecía a fondo por su papel en la creación de esta agonía, lo que lo hizo reír entre lágrimas de preocupación y orgullo por su espíritu, incluso en la extremidad. Su hija llegó al mundo justo cuando el amanecer rompía sobre las colinas del este. Su primer llanto agudo y fuerte, y cuando la partera colocó la diminuta forma envuelta en los brazos de Callum, él permaneció temblando, con el rostro bañado en lágrimas, mientras miraba a este milagro perfecto que habían creado, esta alma inocente que representaba todo lo que casi había destruido con su cobardía y crueldad. Y le habló a su hija en un susurro entrecortado, prometiéndole que sería el padre que ella merecía y el esposo que su madre debería haber tenido desde el principio,
que le enseñaría a nunca conformarse con menos que un amor auténtico y le mostraría a través de sus acciones que las personas podían cambiar, crecer y ser mejores que sus peores versiones. Eleanor observó esta escena desde su cama con el agotamiento y la alegría abrumándola en igual medida. Viendo a este hombre, que había sido tan frío y distante, ahora rebosante de emoción cruda y amor incondicional, y cuando Callum finalmente le trajo a su hija y se sentó con cuidado en el borde de la cama, se miraron sobre la cabeza cubierta de pelusa de su hija con una intimidad tan profunda y una ternura tan duramente ganada que las palabras parecían innecesarias, aunque Callum se inclinó de todos modos y besó a Eleanor por primera vez como su verdadero esposo en lugar de su captor legal, un beso que sabía a sal por sus lágrimas mezcladas y prometía todo lo que ambos habían creído perdido para siempre, y en ese momento su verdadero matrimonio finalmente comenzó. Habían pasado 3 años desde aquella mañana de abril, lavada por la lluvia, en que su hija Catherine había llegado al mundo y lo había cambiado todo. Y ahora la finca de Willowmere, en pleno verano, resplandecía con toda la gloria de los amados jardines de Eleanor, donde las rosas trepaban por antiguos muros de piedra y la lavanda bordeaba los sinuosos senderos y los parterres de hierbas florecían bajo su cuidadoso cuidado. Y fue aquí, en este lugar que una vez había sido su exilio, pero que se había convertido en su santuario, donde el duque y la duquesa de Ashworth habían elegido establecer su hogar principal, visitando Londres solo cuando los negocios lo exigían y regresando siempre con alivio a la paz y la belleza del campo. Eleanor estaba sentada en una manta extendida bajo el viejo roble, observando a Callum perseguir a su hija Catherine entre los macizos de flores. Los gritos encantados de la niña perforando el cálido aire de la tarde mientras su padre la atrapaba y la levantaba en alto, fingiendo ser un temible dragón del que debía escapar, y la mano de Eleanor descansaba sobre la manta a su lado, donde su hijo pequeño Thomas dormía en su cesta con su diminuto puño acurrucado contra su mejilla en una expresión de perfecta satisfacción, y se maravillaba de cuán completamente se había transformado su vida desde aquellos años oscuros en que había vivido como un fantasma en su propio matrimonio, hasta este presente abundante, donde el amor fluía tan libremente como la luz del sol. Callum bajó a Catherine, y la niña inmediatamente exigió que la persiguiera de nuevo, pero él suplicó un momento de respiro y vino a desplomarse en la manta junto a Eleanor. Su cabello oscuro despeinado y su levita formal desechada horas atrás, de modo que no se parecía en nada al duque frío que una vez había saludado a la sociedad londinense con tan cuidadosa reserva, y cuando miró a Eleanor, sus ojos contenían tal calidez y devoción que a veces todavía le quitaba el aliento el milagro de ello, de cómo este hombre había viajado desde la distancia cruel hasta esta íntima ternura. Él tomó su mano y la llevó a sus labios, como lo había hecho innumerables veces en estos 3 años. Cada gesto una renovación de su voto de atesorar lo que casi había destruido. Y Eleanor se apoyó en su hombro, mientras Catherine intentaba hacer cadenas de margaritas cerca, y el bebé Thomas se removía en su sueño, y se sentaron juntos en un silencio cómodo que hablaba de una profunda comprensión y una paz duramente ganada. Y Callum murmuró contra su cabello que apenas podía recordar al hombre que había sido antes, esa criatura amarga y congelada
que había pensado que la protección contra el dolor valía el costo de la alegría, y Eleanor le recordó suavemente que debían recordar, porque las cicatrices de su pasado los habían moldeado a ambos en quienes eran ahora, más fuertes y más sabios, y capaces de apreciar el precioso regalo del amor genuino, porque conocían íntimamente la agonía de su ausencia. El sol de la tarde se inclinaba dorado a través de las hojas del roble, proyectando patrones moteados sobre su cuadro familiar, y Catherine trajo su cadena de margaritas terminada para coronar a su madre como la reina del jardín, y Callum levantó a su hijo de la cesta para sostenerlo contra su pecho. Y Eleanor miró a su esposo y a sus hijos y a la hermosa finca que había construido durante años solitarios, y pensó que el sufrimiento, cuando conduce a la transformación y la sanación, no se convierte en una tragedia para olvidar, sino en un cimiento sobre el cual construir algo extraordinario, y estaba agradecida por cada momento de su viaje, porque la había llevado aquí, a esta tarde perfecta, donde el amor ya no era un sueño lejano, sino el aire mismo que respiraban. Querido oyente, quizás has viajado con Eleanor y Callum a través de su historia de dolor transformado en sanación, y has reconocido en sus luchas algo del paisaje de tu propio corazón, pues la verdad que debemos reconocer es que las más grandes historias de amor no son aquellas que comienzan con una alegría sin esfuerzo, sino más bien aquellas que se forjan a través del fuego del sufrimiento genuino y emergen templadas en algo más fuerte y más precioso que lo que vino antes. Y el coraje de Eleanor para pararse en ese salón de baile, a pesar de su miedo, y el difícil viaje de Callum desde la crueldad autoprotectora hasta la autenticidad vulnerable, nos enseñan que la transformación siempre es posible, aunque nunca fácil, que requiere de ambas partes la voluntad de ser honestos sobre el dolor infligido y recibido, la humildad para reconocer las malas acciones sin ponerse a la defensiva, la fuerza para exigir un mejor trato mientras se extiende la gracia para un cambio genuino, y la paciencia para permitir que la sanación se desarrolle en su propio tiempo necesario, en lugar de apresurarse hacia la reconciliación antes de que sus cimientos hayan sido debidamente establecidos. Debemos recordar que Eleanor no simplemente perdonó los años de negligencia y abandono emocional de Callum porque él de repente mostró interés, sino que lo hizo responsable, exigió que probara a través de acciones sostenidas, en lugar de palabras temporales, que su transformación era real, y protegió su propio corazón cuidadosamente mientras permanecía abierta a la posibilidad de que las personas puedan cambiar de verdad cuando eligen enfrentar sus miedos y hacer el difícil trabajo de convertirse en mejores versiones de sí mismas. Este equilibrio entre la autoprotección y la apertura al crecimiento es quizás uno de los aspectos más desafiantes de las relaciones humanas, saber cuándo extender otra oportunidad y cuándo alejarse, comprender que si bien algunas personas valen la paciencia y el dolor de esperar su transformación, también debemos valorarnos lo suficiente como para negarnos a permanecer en situaciones en las que se nos disminuye o se nos niega el respeto y el amor básicos que merecemos como seres humanos dignos de una conexión genuina. La historia de Eleanor nos recuerda que a veces lo más fuerte que podemos hacer es exigir ser vistos, negarnos a vivir en las sombras, incluso cuando la revelación significa arriesgarlo todo, y que decir nuestra verdad con valentía puede catalizar el cambio de maneras que el sufrimiento silencioso nunca lo hará.
Si te encuentras en una relación en la que estás oculto o disminuido o tratado como menos de lo que eres, que encuentres el coraje de Eleanor para mantenerte en tu verdad. Y si reconoces en ti mismo algunos de los patrones de Callum, de distancia autoprotectora y crueldad emocional nacida de un dolor pasado, que encuentres su disposición para enfrentar tus miedos y elegir la vulnerabilidad sobre la seguridad, arriesgar tu corazón en lugar de protegerlo a costa de una conexión auténtica. Que sepas que la sanación es posible, que los finales felices se pueden ganar a través del esfuerzo honesto y el respeto mutuo, que las cicatrices de nuestro pasado pueden convertirse en el cimiento de algo hermoso si les permitimos que nos enseñen sabiduría y compasión en lugar de amargura y miedo. Que encuentres un amor que te vea plenamente, te desafíe con delicadeza y te elija constantemente, y que ofrezcas lo mismo a cambio, que tus noches estén llenas de paz y tu corazón de esperanza, y que recuerdes que tu historia todavía se está escribiendo y la transformación siempre es posible. Si este relato ha tocado tu corazón, considera suscribirte a nuestro canal y compartir estas historias con otros que podrían necesitar el recordatorio de que incluso el dolor más profundo puede conducir a una alegría profunda cuando elegimos el coraje sobre la comodidad y el crecimiento sobre el estancamiento. Y hasta que nos encontremos de nuevo en la próxima historia, que descanses bien.